En el siguiente video, una gran multitud de curiosos está parada sobre un puente, mirando algo que se encuentra debajo de ellos. La persona que graba esto no muestra exactamente lo que los demás están viendo, pero basándose en las expresiones faciales de quienes lo rodean, se puede asumir que algo bastante horrible está siendo presenciado. El hombre detrás de la cámara comenta lo que se está viendo, pero su voz tiembla mientras habla. Parece que algo en esta escena lo perturba profundamente. Después de dar una descripción vaga y algo confusa de este misterioso evento, el video se corta a negro. Pero avanzando solo unas pocas semanas después, un video de vigilancia de este misterioso incidente es publicado en línea, mostrando la razón por la que la gente se había reunido en ese puente. Mira. Como resulta ser, había ocurrido un accidente de tráfico en el que, lamentablemente, la vida del conductor fue arrebatada en el impacto. Sin embargo, hay algo más en este video del que mucha gente no puede dejar de hablar. Parece que algo igualmente perturbador fue captado. Solo unos segundos después del accidente, esto es capturado. Al observar de cerca, se puede ver una figura oscura, similar a una sombra, de pie en la cama de un camión. Aunque es difícil determinar quién o qué podría haber sido, los espectadores han notado que parece estar observando los restos del accidente automovilístico. Esto, junto con su apariencia física, ha llevado a muchos a creer que podría haber sido la muerte captada en cámara. Sabiendo sobre este video, no es de extrañar que la persona que grababa el footage anterior se sintiera muy perturbada. El puente en sí tiene una historia de llevarse la vida de muchos conductores, razón por la cual ha sido apodado la curva de la muerte. Ver los restos debajo y saber sobre este espeluznante video ha hecho que quienes conocen este lugar se sientan naturalmente aterrorizados. Pero por supuesto, ya sea paranormal o no, te dejo a ti sacar tus propias conclusiones. ¿Estaba la muerte presente en el lugar de este desafortunado accidente o fue algo más lo que fue captado en cámara? Este siguiente video fue enviado por Christian Bren, quien acaba de recibir un extraño video de una amiga. La amiga en cuestión se llama Amanda, y según Christian, Amanda se especializa en hablar con los muertos. Parece que lleva haciendo esto un tiempo, tanto que se considera a sí misma como una medium de pleno derecho. Dada su habilidad para contactar y ver a los muertos, ocasionalmente se distrae por cosas o personas que no parecen estar ahí. En una ocasión, Amanda estaba haciendo una transmisión en vivo con dos amigos, cuando de repente, algo en el rincón de la habitación capta su atención. Después de eso, las cosas se ponen bastante extrañas. Mira. Good? He drank all of it. Yeah. You good? Like 10 minutes this went on. And I'm like, oh my god, could you stop? Oh, you're looking at your cat. No, somebody just walked through my kitchen and Bobby freaked out. Did you see him run? I saw, yeah. He's still sitting there looking at it. What is it? And his like tail is Yeah, I saw his swishing. tail. I'll move. Is the person still there? Bobby, you okay? I don't know. It still like feels really weird in here, but I only saw it like for a second. That's also the same direction that when you said that there were. Oh my god, it's Brendan. He's outside now, thank God. Brendan? No, he's not. Stop, Amanda. No, it's not. No, he's not. There's Stop. literally. Wait, how'd your door just open? No one's out there. You're lying. How did her door No, just open? I'm not. Is he messing with you? No. Call your mom or something. Yeah, I think I'm gonna text someone. Tell him to come down here. I literally live in the middle of nowhere. You guys saw my door open. Yes.
That was the craziest thing I've ever seen. Pensando inicialmente que Brendan, su esposo, le estaba gastando una broma, procede a abrir la puerta, pero como en una película de terror, no encuentra a nadie. Es en ese momento cuando Amanda instintivamente cierra y traba la puerta. Parece que Amanda ya sentía que algo no estaba bien después de ver a su gato actuar de manera extraña. Eventualmente, llegó a darse cuenta plenamente de esto al no ver a nadie fuera de su puerta. Es como si hubiera sentido una presencia peligrosa o amenazante. Ahora bien, no se sabe mucho más sobre lo que sucedió después, pero hasta que Christian, quien afortunadamente envió este video, proporcione más información, sigue siendo un misterio lo que exactamente ocurrió esa noche. El 2 de diciembre de 2021, alrededor de las 9 p.m., miembros de una iglesia cristiana estaban mirando el video en vivo de algo muy peculiar que estaba ocurriendo afuera de su capilla. Estaban viendo la transmisión en vivo de la cámara de seguridad para ver si alguien aparecía en cámara, ya que en ese momento la alarma de intrusos había sonado. Sabían que alguien tenía que estar ahí, dado que su sistema de alarma nunca les había fallado, pero pasaron los minutos y nadie apareció. Continuaron mirando, esperando ver al intruso salir de su escondite, pero en cambio, lo que vieron fue algo totalmente imprevisto. Mira. Con total incredulidad, los miembros de la iglesia observan de cerca cómo una de las puertas laterales se abre por sí sola. Se abre muy lentamente y permanece abierta, como si la puerta estuviera siendo sostenida. Pero lo más extraño de todo es lo que sucede a continuación. Una extraña figura traslúcida pasa a través de ella, entrando dentro de la iglesia. La puerta continúa permaneciendo abierta antes de cerrarse inmediatamente después de que la figura sale. El personal de la iglesia sin duda cree que algo sobrenatural había ocurrido. Si bien no hay una respuesta definitiva sobre lo que fue visto, aún creen que un espíritu o algo similar les había hecho una visita. De todos los videos paranormales, generalmente son aquellos que involucran a niños los que tienden a ser los más escalofriantes. Ya sea un niño mirando fijamente algo que no parece estar ahí o describiendo a un supuesto amigo que no puede ser visto, este siguiente video es tan escalofriante como cualquiera de esas situaciones. En el siguiente video, una abuela está cuidando a su nieta de 2 años cuando las cosas se ponen extrañas. La nieta está jugando en el sofá cuando de repente su atención es atraída hacia algo en el comedor. So funny. I can't wait until summer gets here so we can go outside and play. I miss Mimi. I miss you too. I miss you too. Oh, here What? coming. What? Who's coming? Here coming. Who? Him. You see somebody back there? Him. Who? Here. Him? Yeah. Where's he at? Is he in our house? Yeah. Where? Show me. Where's he at? He's right in front of you? Yep. Who is it? A guy. Who's there, mister? What are you doing in our... Where's he at? In the dining room? Yep. Show me him. Go show me him. Give me your hand. Take me to him. This him. Take me to him. Show me. Wait, let me... Show me. Is he right here? Yep. He's in our dining room? Yeah. What are you doing in our dining room, mister? What does he look like? I bug. He's got bug eyes? Yeah. What are you doing in our living room, mister? Get. You go back home. You go back wherever you came from. What's he doing? Come on, you're creeping me out. We're going upstairs. Come on. You're scaring me. We're going upstairs. Yeah, you're scaring me. We're going upstairs. Según la descripción de la niña de 2 años, este misterioso hombre tiene ojos de insecto. Parece que esta descripción sola fue suficiente para asustar a la abuela al punto de tener que abandonar el espacio. Su nieta estaba convencida de que alguien estaba ahí. Incluso en cámara, parece visiblemente aterrorizada por el supuesto hombre que aparentemente estaba cerca. Ahora, incluso si esto fuera solo el caso de una niña de 2 años actuando de manera aleatoria, su descripción del hombre es aterradora por sí sola. Mientras que algunos creen que los
los ojos de insectos son indicativos de una entidad maliciosa, otros piensan que algo más estaba presente. Pero por supuesto, como con todos los videos, el veredicto es tuyo. Este siguiente video fue publicado por una mujer llamada Laura Lee Gons, quien afirma que algo muy extraño fue capturado en un video que fue tomado hace muchos años. La chica en este clip es la hija de la prima política de Laura Lee, quien tenía alrededor de 10 años cuando tomó este video. Según Laura Lee, se estaba filmando a sí misma en su habitación cuando ocurrió algo bastante espeluznante. El video comienza con la joven jugando con sus juguetes, mostrando un juego de cocina que había recibido recientemente. Hola logueristas, hoy estamos en un nuevo video para mi canal y hoy voy a estar mostrando las cositas, tenedores y todas las cositas de cocina que tengo para jugar. Ahora bien, como afirma la joven, este video es para su canal de YouTube, el cual, según Laura Lee, está basado únicamente en videos de juego de rol y reseñas de juguetes. Lo que se suponía iba a ser un inocente video de juego de rol resultó ser algo completamente diferente. Mira. Bueno, empecemos. Primero tengo este cuchillo, sí, muy lindo. Pues tengo esto que es como para cortar pizza, creo. ¿Sí? Pues tengo esto, cuchara, una cuchilla filosa. Ahora tengo dos tenedores así, uno rosita, igual que el cuchillo que mostré al principio. No sé si lo mostré al principio. Y este tenedor amarillo. Pues tener... Se me está cayendo todo. Perdón, se me está cayendo todo. Dos cuchillos amarillos iguales. Después, las tacitas. Tengo esta tacita rosita y esta tacita como fucsia. Huevo, ¿sí? Fue justo después de notar que el brazo de la muñeca se levantaba, solo que la chica hace una pausa, se da la vuelta y sale corriendo en pánico frenético. Incluso antes de esto, parecía que ya había percibido que algo extraño estaba pasando, como si ver uno de sus juguetes caerse solo ya no fuera suficiente para hacerla sentir inquieta. Esto sucede. Actualmente, la chica en este video tiene 14 años, pero a pesar de cuánto tiempo ha pasado desde que se grabó este video, continúa atormentándola hasta el día de hoy. Al igual que Laura Lee y otros que han visto este clip, no tienen idea de cómo la muñeca aparentemente se movió por sí sola. En este siguiente video, una mujer está grabando la casa de su vecino después de notar algo muy alarmante. Parecía que algo extraño estaba ocurriendo dentro del garaje de su vecino. La razón por la que esto era inusual era porque el vecino estaba fuera de la ciudad, estaba de vacaciones, lejos de casa, pero extrañamente, las luces dentro del garaje se habían encendido. La mujer que tomó este video estaba pasando por ahí cuando notó esto, pero mientras seguía mirando, algo ocurrió que la heló hasta los huesos. Mira. Después de observar de cerca para ver qué estaba pasando, esto sucede. Una figura se mueve de un lado a otro de manera aparentemente frenética. Lo hace por más de unos pocos segundos antes de detenerse repentinamente y mirar por la ventana del garaje. Es como si estuviera observando a la mujer que estaba filmando. Si el vecino de la mujer estaba lejos de casa, entonces ¿quién o qué era esto? Como con la mayoría de los videos, este sigue siendo un misterio.
Es tarde en la tarde cuando una persona recostada en una camilla se graba a sí misma por aburrimiento. El video comienza sin que ocurra mucho al principio, pero es lo que sucede solo segundos después lo que es aterrador. Se da muy poco contexto sobre este clip, pero se puede ver lo que está pasando. Mientras la persona se graba a sí misma y a su entorno, captura esto. Apa Bapak Jirin? Apa? Itu nah di pintu. Por casi menos de 2 segundos, la persona que graba captura lo que parece ser alguien o algo de pie en el rincón de la habitación. Su aparición repentina se vuelve aún más espeluznante por la forma en que se ve. Los espectadores han notado que parece extremadamente delgado y pálido, pero las cosas se vuelven aún más inquietantes al ver que el espacio donde se vio la figura ahora está vacío. Sintiéndose inmensamente aterrorizada, la mujer detrás de la cámara termina el video. Se da muy poco contexto sobre este metraje, pero con o sin él, el clip sigue siendo bastante escalofriante. El 15 de octubre de 2023, un individuo anónimo publicó un video de 2 chicas bailando frente a una cámara. A juzgar por la calidad del metraje, parece que este video fue tomado hace más de un par de años. Pero a pesar de la calidad mediocre, el clip es de todos modos bastante escalofriante. La persona que publicó esto afirma que las 2 chicas estaban practicando para una competencia de baile. Querían ver si su coreografía se veía bien desde el punto de vista de otra persona, pero pocos sabían que este punto de vista literal capturaría algo escalofriante. Asegúrate de mirar de cerca, ya que lo que fue capturado ocurre muy rápido. Esto es lo que fue atrapado. En el fondo, se puede ver una figura humanoide oscura corriendo velozmente junto a las chicas. No tenían idea de que alguien o algo estaba detrás de ellas. La persona que compartió esto dice que ambas chicas no habían notado nada extraño en el clip hasta que los espectadores señalaron la misteriosa silueta. Naturalmente, quedaron muy perturbadas. Ahora, como la mayoría de los videos, se da muy poca información sobre este clip, lo que hace difícil encontrar una respuesta sobre lo que fue capturado. Pero como siempre, tú decides, ¿fantasma o no? Déjame saber tus pensamientos al respecto. Alrededor de las 2 de la mañana, un hombre llamado Daniel Palomino estaba caminando solo dentro de una plaza cuando algo completamente inesperado ocurrió. Fue durante una transmisión en vivo cuando Daniel grabó esto. Esto es algo que hace a menudo en su tiempo libre. Durante las noches, Daniel camina solo mientras simultáneamente hace transmisiones en vivo en su teléfono. Sin embargo, lo que ocurrió la noche del 28 de septiembre de 2023 lo ha aterrorizado hasta la médula. Como cualquier otra noche, Daniel estaba transmitiendo en vivo a una audiencia que le sugería lugares que debería visitar durante su caminata. Un lugar que fue recomendado era una vieja plaza que se cree está embrujada. Aunque al principio dudoso, Daniel se dirige a la plaza después de darse cuenta de lo cerca que estaba del lugar, pero esto fue un gran error. Después de explorar el centro comercial por más de unos pocos minutos, las cosas empezaron a ponerse extrañas. Me sale ese efecto. Gente, huele quemado. Gente, huele quemado. Huele quemado, no sé si... Extrañamente, Daniel comienza a oler un olor a quemado proveniente de algún lugar de la plaza. Intenta encontrar la fuente del olor, pero se rinde antes de que de repente el olor desaparezca. Aunque bastante extraño, este suceso se vuelve mucho más escalofriante después de que uno de sus espectadores, en su transmisión en vivo, le dice esto. No me digan, dicen la leyenda que hay niños que juegan hasta tarde en la Resi. En el Casino Garden que está abajo hubo un incendio y murieron personas. No te...
Según el espectador, solía haber un viejo casino dentro de la plaza que se incendió y se llevó la vida de muchas personas. Escuchar esto dejó a Daniel totalmente perturbado. Acababa de oler un olor a quemado y cree que esto podría haber estado de alguna manera relacionado con el incendio que ocurrió años atrás. Sintiéndose asustado, Daniel inmediatamente comienza a dirigirse hacia la salida. Pero en su camino hacia afuera, algo en la distancia lo hace detenerse en seco. Esto es lo que vio. Oye, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿O es un diente? ¿O es un gato? ¿Qué mierda es eso, weón? O sea, que se acerca, huevón. ¿Qué chucha es eso? Oye, ¿me acerco? Ni cagando, voy a grabar algo. Oye, ¿qué chucha es eso? Está que camina, huevón. Está que camina. Sin estar seguro de lo que estaba viendo, Daniel comienza a retroceder. Según él, cualquier cosa que fuera esto, empezó a moverse hacia él. La calidad del video hace que sea difícil ver, pero Daniel jura que algo pequeño se estaba acercando. Agrega además que cualquier cosa que fuera tenía una estatura menor que la de un niño. Fue inmediatamente después de eso que se da la vuelta y encuentra otra salida. Pero como si Daniel no estuviera ya suficientemente asustado, ve esto. Gente. ¿Qué pasó? Gente, se apagó todo. Lo que parece ser un peluche está misteriosamente colocado en la escalera. Sin embargo, fue en ese momento cuando Daniel se dio cuenta de que el juguete podría haber sido en realidad la pequeña figura que había visto antes. Sin saber cómo explicar esto, continúa caminando, pero entonces, de la nada, una figura oscura con un rostro pálido es vista de pie cerca de la muñeca. Los espectadores de la transmisión en vivo estaban tan asustados como Daniel. ¿Quién o incluso qué era esto? ¿Y qué hacía ahí la muñeca que aparentemente fue vista antes? Daniel aún no ha dado ninguna actualización sobre los eventos de esa noche. Desde el misterioso olor a quemado hasta la espeluznante figura, aún no hay una explicación sobre lo que fue capturado. En este video, una joven se está grabando a sí misma usando su teléfono celular. Todo parece normal ya que no parece que nada inusual esté ocurriendo, o al menos así es como parece. A medida que el video se desarrolla, algo ocurre en el fondo que rápidamente convierte este video en algo diferente. Esto es lo que fue capturado. Detrás de esta chica anónima, una figura sombría veloz pasa por solo una fracción de segundo. Ralentizando el metraje, se puede distinguir de alguna manera la forma de esta oscura anomalía. Algunos han afirmado que parece estar de pie erguida mientras corre rápido, lo que hace que cualquier cosa que fuera esto sea aún más escalofriante. Pero ya sea sobrenatural o no, el video es un total misterio. El metraje fue enviado por un espectador que no tiene idea de dónde proviene el clip originalmente. Así que, sin conocer el origen del video, te dejo a ti sacar tus propias conclusiones sobre este metraje. ¿Cuál fue el fantasma que más te aterrorizó? Cuéntanos en los comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas la próxima aparición.